Hay conversaciones que nunca empiezan realmente por una cocina. Empiezan por algo mucho más profundo. Empiezan por cansancio acumulado, por sentirse sola dentro de una convivencia, por la sensación silenciosa de que alguien dejó de cuidar lo pequeño porque asumió que otro siempre terminaría haciéndose cargo. Y puede parecer exagerado hablar de espiritualidad cuando estamos mencionando un estropajo lleno de restos de comida o una encimera grasienta, pero la verdad es que la espiritualidad real nunca empieza en las grandes frases, empieza en lo cotidiano, en cómo tratas los espacios compartidos, en cómo alivias o aumentas la carga emocional de quienes viven contigo. Porque limpiar una cocina nunca ha sido solo limpiar una cocina. Muchas veces es una declaración silenciosa de respeto, presencia, consideración y amor. Imagínate esta. Una persona llega agotada después de un día largo. Quizás trabajó 8 horas. Quizás estuvo resolviendo problemas. Quizás pasó el día cuidando niños, estudiando, intentando sobrevivir emocionalmente o simplemente sosteniéndose a sí misma mientras por dentro se sentía agotada. Entra a casa esperando al menos sentir un poco de paz. Y escucha una frase aparentemente tranquilizadora. Ya limpié la cocina. Por un instante el cuerpo descansa, pero entonces entra y ve el estropajo lleno de comida pegada, los platos guardados a medias, la encimera con cercos de grasa, el suelo mojado, migajas todavía visibles. Y esa sensación extraña aparece inmediatamente. No es solo molestia, es algo mucho más profundo. Porque en ese instante se abren dos posibles lecturas. La primera es relativamente inocente. Quizás simplemente no compartís la misma definición de lo que significa limpieza. Lo que para una persona está bien, para otra todavía está incompleto. Y eso ocurre muchísimo más de lo que la gente imagina. Cada ser humano creció en ambientes distintos, con hábitos distintos, niveles distintos de orden, exigencia o atención al detalle. Hay personas que genuinamente no ven ciertas cosas, no perciben manchas pequeñas, no notan olores, no sienten incomodidad frente al desorden cotidiano igual que otros. Pero la segunda posibilidad ya es mucho más incómoda. Quizás sí lo sabe, quizás sí ve perfectamente lo que falta. Quizás entiende exactamente que todavía quedan cosas por hacer, pero decide hacerlo a medias porque, consciente o inconscientemente, sabe que otra persona terminará rematándolo. Y ahí la conversación deja de ser sobre limpieza y empieza a ser sobre responsabilidad emocional. Porque hacer las cosas mal cuando convives con otras personas no es un detalle pequeño. Es una forma silenciosa de trasladar carga, una forma de decir, aunque no se pronuncie con palabras, ya hice suficiente. Que el resto lo resuelva otro. Y eso desgasta muchísimo más de lo que parece. Hay parejas que creen que discuten por tonterías domésticas cuando en realidad están discutiendo por algo mucho más profundo. La sensación de no sentirse sostenidas mutuamente, porque la convivencia no destruye relaciones solamente por grandes traiciones. Muchas veces las desgasta lentamente mediante pequeñas negligencias repetidas todos los días. Una toalla mojada siempre sobre la cama. Un baño que alguien deja sucio esperando que otro lo limpie. Una basura que nunca se baja. Una cocina constantemente casi limpia. Y lo más peligroso de todo es que estas cosas parecen pequeñas cuando se observan individualmente, pero emocionalmente se acumulan como gotas constantes cayendo sobre la misma piedra. Hasta romper algo. Hay una frase muy poderosa de la terapeuta Esther Perel donde explica que muchas crisis de pareja no nacen necesariamente por falta de amor sino por acumulación de pequeñas desconexiones cotidianas. Y eso explica muchísimo. Porque la intimidad emocional no se construye únicamente mediante palabras bonitas, regalos o momentos románticos. También se construye lavando correctamente un plato, secando el suelo, dejando un espacio agradable para quien llega cansado. Eso también es amor. Y quizá una de las tragedias modernas es que muchísimas personas quieren relaciones profundas mientras ignoran completamente el valor espiritual de los pequeños actos cotidianos, porque sí, la espiritualidad también vive ahí. En cómo cuidas lo invisible, en cómo haces tareas que nadie aplaude, en cómo piensas en el descanso emocional de otra persona incluso cuando podrías simplemente hacer lo mínimo. Vivimos en una cultura donde constantemente se glorifica lo extraordinario. Grandes metas, grandes discursos,
grandes logros. Pero la verdadera esencia humana muchas veces se revela precisamente en aquello que nadie está mirando. ¿Cómo tratas los espacios compartidos? ¿Cómo devuelves algo después de usarlo? ¿Cómo alivias pequeñas cargas? ¿Cómo participas en la energía del hogar? Porque un hogar no se sostiene solamente con dinero. Se sostiene con intención. Y aquí aparece algo importantísimo que muchísimas personas no comprenden hasta que la relación empieza a desgastarse seriamente. Para quienes tienen como lenguaje de amor los actos de servicio, estas cosas no son detalles menores, son profundamente emocionales. Hay personas que se sienten amadas cuando alguien les cocina, cuando alguien les prepara un café, cuando alguien limpia algo sin que tengan que pedirlo, cuando alguien piensa en aliviarles la vida cotidiana, porque para ellas el amor no se demuestra únicamente diciendo te amo. Se demuestra observando, participando y cuidando, y cuando ocurre lo contrario, cuando sienten que constantemente deben supervisar, corregir o terminar tareas que otro dejó a medias, no perciben solamente desorden, perciben desconsideración, y eso duele muchísimo más. Hay una microhistoria muy interesante sobre esto. Un hombre contó en terapia de pareja que no entendía por qué su esposa se molestaba tanto cuando él ayudaba en casa. Decía sinceramente que hacía cosas, sacaba basura, lavaba platos, barría a veces, pero ella seguía sintiéndose agotada y resentida, hasta que un día el terapeuta le hizo una pregunta brutalmente simple. ¿Ayudas o realmente compartes la responsabilidad? Y esa pregunta le cambió completamente la perspectiva, porque muchas veces existe un problema silencioso enorme dentro de la convivencia. Algunas personas creen que están ayudando cuando en realidad simplemente están colaborando mínimamente en responsabilidades que también les pertenecen. Eso cambia todo, porque ayudar implica que la carga principal sigue siendo del otro. Compartir responsabilidad implica comprender que el bienestar del hogar también depende completamente de ti. Y eso transforma la energía de una relación. Hay personas agotadas no solamente por las tareas físicas, sino por la carga mental invisible. Tener que recordar todo, supervisar todo, repetir todo, corregir todo, anticipar todo. Y esa carga invisible destruye muchísimas relaciones lentamente, especialmente cuando una de las partes empieza a sentirse más madre, padre o supervisora que pareja, porque nadie quiere convivir sintiendo que constantemente debe educar a otro adulto para que haga las cosas con atención mínima. Y aquí aparece algo muy importante. Excelencia no significa perfeccionismo enfermizo. Eso debe quedar clarísimo. Nadie está pidiendo obsesión extrema ni estándares imposibles. No se trata de convertir el hogar en un quirófano ni de vivir bajo ansiedad constante por pequeños detalles. Se trata de intención, de consideración, de respeto básico hacia las personas con quienes compartes vida. Porque cuando alguien limpia bien algo, muchas veces está diciendo silenciosamente, pensé en ti, y eso tiene muchísimo valor emocional. Hay algo espiritual en dejar un espacio agradable para otro ser humano. Porque el espacio físico también afecta energía emocional. Una casa constantemente descuidada genera tensión, caos, cansancio mental, sensación de peso, mientras que un espacio cuidado transmite calma, presencia y consideración mutua. Y esto no es simplemente estética. Hay estudios psicológicos mostrando cómo el entorno influye directamente en estrés, concentración, descanso y bienestar emocional. El cerebro humano responde muchísimo al orden, la limpieza y la armonía del espacio donde vive. Por eso un hogar no es solamente paredes. Es una extensión emocional de quienes lo habitan. Ahora piensa en algo todavía más profundo. ¿Qué ocurre cuando una persona siente repetidamente que debe recoger el descuido emocional de otra? Porque no hablamos solamente de objetos físicos. Hablamos de energía, de atención, de esfuerzo. Hay personas que constantemente sienten que deben rematar todo en una relación. Las conversaciones difíciles, las tareas domésticas, la organización, la responsabilidad emocional, el cuidado cotidiano. Y con el tiempo eso agota profundamente el alma, porque el amor no debería sentirse constantemente como cargar solo con todo mientras el otro apenas participa lo suficiente para decir ya hice algo. Eso no genera equipo,
Genera resentimiento. Hay una muy común que muchísimas parejas conocen perfectamente. Una persona pide ayuda varias veces, explica cómo se siente, intenta comunicarlo con calma, pero la otra minimiza constantemente el problema diciendo frases como: no es para tanto, eres demasiado exigente, obsesionarte con eso no es normal. Y ahí aparece otro problema enorme: invalidar las necesidades emocionales del otro simplemente porque no las comprendes igual. Porque sí, quizás para ti un suelo mojado no significa nada, pero para otra persona puede simbolizar acumulación constante de desconsideración cotidiana. Y eso merece respeto, no necesariamente obediencia ciega, pero sí escucha genuina, porque amar también implica intentar comprender aquello que para el otro tiene importancia aunque para ti no la tenga naturalmente. Y eso requiere madurez espiritual enorme, porque el ego humano constantemente quiere hacer lo mínimo posible mientras sigue sintiéndose buena persona. Pero convivir bien requiere conciencia, presencia, humildad y responsabilidad sobre el impacto que generas. Hay otra microhistoria muy reveladora. Una mujer contó que dejó de sentirse enamorada lentamente, no por una traición grande, sino porque durante años sintió que convivía con alguien incapaz de pensar más allá de sí mismo en los pequeños actos cotidianos. Decía algo durísimo: no me rompió el corazón una infidelidad. Me lo rompió sentir que siempre tenía que terminar lo que él dejaba a medias. Eso muestra algo importantísimo. El amor también se erosiona mediante negligencias pequeñas repetidas constantemente, porque el alma humana necesita sentirse cuidada. Y muchas veces el cuidado se demuestra precisamente donde menos glamour existe: lavando, ordenando, escuchando, participando, observando, anticipando necesidades pequeñas. Eso también es intimidad. Pero vivimos en una época donde muchísimas personas quieren relaciones profundas mientras siguen funcionando desde individualismo emocional enorme. Quieren recibir comprensión, paciencia y apoyo, pero no quieren modificar hábitos incómodos ni asumir responsabilidad cotidiana. Y las relaciones no sobreviven solamente con emociones intensas, sobreviven con conciencia repetida todos los días. Hay algo muy interesante sobre las culturas antiguas y la espiritualidad doméstica. En muchas tradiciones orientales, limpiar no era simplemente una tarea funcional, era una práctica espiritual. En monasterios zen, por ejemplo, barrer el suelo o limpiar utensilios se hacía con presencia total porque se entendía que el estado externo reflejaba también el estado interno. Eso tiene muchísima profundidad, porque cómo haces las cosas pequeñas revela muchísimo sobre tu nivel de conciencia. Hay personas que limpian rápido solamente para terminar, y hay personas que limpian comprendiendo que están cuidando energía compartida. La diferencia no es solamente práctica, es espiritual, porque la conciencia siempre se revela en lo cotidiano, no en discursos grandes, no en frases profundas de redes sociales, no en aparentar evolución emocional. Se revela cuando nadie te aplaude, cuando haces tareas simples con atención y consideración. Ahí aparece realmente quién eres. Hay personas que hablan constantemente de amor consciente mientras son incapaces de dejar un baño limpio para quien entra después. Y eso dice muchísimo, porque la espiritualidad real no consiste únicamente en hablar bonito sobre energía, alma o conciencia. Consiste en cómo impactas concretamente la vida cotidiana de otros seres humanos. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas veces hacer las cosas mal repetidamente no nace de incapacidad, nace de comodidad, de saber que alguien más terminará haciéndolo correctamente. Eso ocurre muchísimo. Se llama incompetencia estratégica en algunos análisis psicológicos modernos. Personas que realizan tareas deliberadamente mal, superficialmente o con torpeza constante hasta que otra persona termina asumiendo automáticamente la responsabilidad porque es más rápido hacerlo uno mismo. Y eso puede convertirse en una forma silenciosa de manipulación relacional, aunque no siempre sea plenamente consciente. Porque el resultado final es que una persona carga más mientras la otra aprende que el mínimo esfuerzo suele bastar, y eso destruye equilibrio. Hay relaciones donde uno vive en modo descanso mientras el otro vive en modo supervisión permanente, y tarde o temprano eso pasa factura emocional enorme, porque nadie quiere sentirse solo dentro de una convivencia compartida. Ahora bien,
También hay algo importante que debe decirse. No todas las personas expresan cuidado igual. Y aquí aparece la necesidad de conversación honesta. Porque algunas crecieron en ambientes donde ciertas cosas simplemente nunca fueron prioridad. Otras jamás aprendieron hábitos domésticos adecuados. Algunas tienen tolerancias distintas al desorden, otras incluso cargan agotamiento mental, estrés o dificultades emocionales reales que afectan funcionamiento cotidiano. Por eso la solución nunca será únicamente atacar o humillar. La solución madura siempre empieza por conciencia y comunicación. Pero comunicación verdadera. No conversaciones superficiales donde alguien escucha solo para defenderse, sino diálogo real sobre cómo ciertas pequeñas acciones afectan emocionalmente la convivencia. Porque muchísimas veces quien deja cosas a medias ni siquiera comprende el nivel de carga emocional que eso genera en la otra persona. Y aquí aparece otra dimensión espiritual importantísima, la atención. Vivimos en una sociedad profundamente distraída. La gente hace todo rápido. Come rápido, escucha rápido, limpia rápido, ama rápido. Pero la presencia real requiere detenerse, observar, percibir, pensar en el otro, y eso hoy escasea muchísimo. Por eso los pequeños actos conscientes tienen tanto impacto emocional. Porque transmiten algo muy raro actualmente, presencia genuina. Cuando alguien limpia bien un espacio compartido está diciendo silenciosamente, sé que tú también vives aquí. Y me importa cómo te sientes dentro de este lugar. Eso vale muchísimo más de lo que parece. Hay una anécdota preciosa sobre un anciano japonés que todos los días limpiaba cuidadosamente la entrada de su casa aunque casi nadie pasaba por allí. Un joven le preguntó por qué dedicaba tanto cuidado a algo tan simple. Y el anciano respondió, porque la forma en que trato este espacio también refleja cómo trato mi espíritu. Eso tiene una profundidad enorme, porque el desorden externo muchas veces también refleja desconexión interna. No siempre, claro, pero muchas veces sí. Y aquí no hablamos de perfección estética obsesiva, hablamos de conciencia, de intención, de respeto energético hacia los espacios y las personas. Hay algo profundamente agotador en convivir con alguien que constantemente deja pequeños rastros de irresponsabilidad esperando que otro los absorba. Y muchas personas ni siquiera entienden por qué su pareja empieza lentamente a perder deseo, admiración o conexión emocional. Pero el cuerpo humano registra muchísimo más de lo que parece. Registra esfuerzo desigual, registra negligencia repetida, registra quién cuida y quién simplemente ocupa espacio. Y eso termina afectando intimidad profundamente. Porque la admiración no nace solamente de grandes gestos heroicos. También nace de ver a alguien actuar con conciencia en lo pequeño. Hay personas que se vuelven muchísimo más atractivas simplemente porque transmiten presencia, orden y responsabilidad cotidiana. Y otras pierden atractivo emocional porque constantemente proyectan inmadurez práctica, dependencia o descuido, aunque físicamente sean hermosas. Porque el alma también observa cómo alguien sostiene la vida cotidiana. Y eso importa muchísimo más con el tiempo que muchas apariencias superficiales. Hay otra verdad muy importante. Un hogar no debería sentirse como una lista infinita de pendientes emocionales. Debería sentirse como refugio, como descanso, como cooperación, como alivio mutuo frente al caos del mundo. Y eso requiere que ambos comprendan algo fundamental. Convivir no significa solamente compartir espacio. Significa compartir energía, y cada pequeña acción contribuye o deteriora esa energía compartida. Por eso limpiar bien no es simplemente una tarea, es una forma de decir, no quiero aumentar tu peso. Y eso es amor en estado práctico, porque amar también es intentar no complicarle innecesariamente la vida al otro. Pero vivimos en una cultura muy centrada en derechos individuales y poco entrenada en responsabilidad cotidiana consciente. Muchísimas personas exigen comprensión constante hacia sus emociones, mientras muestran poquísima consideración hacia el impacto de sus hábitos sobre otros. Y las relaciones no sobreviven únicamente desde la autoexpresión. También necesitan disciplina emocional y consideración mutua. Eso hoy se olvida muchísimo. Hay quienes creen que libertad significa hacer exactamente lo que quieren sin adaptarse a nadie. Pero convivir sanamente implica renunciar voluntariamente a ciertas comodidades egoístas por el bienestar compartido.
Y eso no es opresión, es madurez. Porque el amor adulto no consiste solamente en sentir cosas intensas, consiste en construir espacios habitables emocionalmente para ambos. Y eso incluye cocinas limpias, suelos secos, basura bajada, pequeños detalles invisibles, porque lo invisible sostiene muchísimo más de lo que la gente imagina. Hay parejas destruidas no por falta de amor inicial, sino por acumulación de descuido cotidiano. Y quizá eso debería hacernos reflexionar profundamente, porque muchas veces buscamos respuestas complejas mientras ignoramos actos simples capaces de transformar completamente la convivencia. Escuchar más, participar más, anticipar más, cuidar más, terminar bien las cosas, no dejar cargas escondidas para otro. Eso parece pequeño, pero espiritualmente es enorme, porque cada acción cotidiana transmite una frecuencia emocional. Sí, frecuencia. Aunque suene abstracto. Todos hemos entrado alguna vez en lugares donde se siente tensión invisible, lugares descuidados, cargados, agotadores, y también hemos sentido paz en espacios simples pero cuidados con intención. La energía existe en cómo se habita un lugar, y quienes conviven construyen esa energía juntos todos los días. Por eso una cocina limpia puede ser mucho más que limpieza, puede convertirse en símbolo de armonía, de presencia, de cooperación, de amor silencioso. Y quizá ahí está una de las grandes lecciones espirituales que muchísima gente pasa por alto. El alma también necesita sentirse cuidada en lo cotidiano, no solamente en momentos especiales, no solamente en fechas importantes. También un martes cualquiera cuando alguien decide limpiar bien algo simplemente porque sabe que eso aliviará el corazón cansado de la persona que ama. Eso tiene muchísimo valor, muchísimo más del que nuestra cultura superficial reconoce. Porque hoy todo parece centrado en grandes demostraciones visibles, publicaciones románticas, viajes, regalos, frases profundas, pero las relaciones verdaderamente sólidas muchas veces se construyen mediante actos silenciosos que nadie publica. Una cama tendida, una taza lavada, un suelo limpio, una carga emocional menos. Eso también sostiene amor. Y quizá incluso más que muchas palabras. Porque las palabras emocionan un momento, pero los hábitos crean realidades. Hay una frase muy poderosa que dice, el amor verdadero se nota más en la constancia que en la intensidad. Y eso resume muchísimo. La intensidad puede aparecer fácilmente, la conciencia cotidiana requiere trabajo interno real, humildad, presencia, madurez. Por eso no deberíamos minimizar estos temas diciendo simplemente es solo una cocina. Nunca es solo una cocina, es cómo habitas la vida compartida, cómo impactas el descanso ajeno, cómo respondes frente a pequeñas responsabilidades cuando nadie te obliga. Ahí aparece realmente tu nivel de conciencia relacional, porque el ego hace lo mínimo necesario. El amor consciente intenta dejar las cosas mejor de como las encontró, y eso cambia completamente la energía de un hogar. Si este mensaje resonó contigo y tú también crees que la espiritualidad real empieza en cómo tratamos lo cotidiano y no solamente en las grandes palabras, escribe en los comentarios la palabra hogar. Porque quizá amar profundamente a alguien no siempre consiste en hacer cosas extraordinarias, quizá muchas veces consiste simplemente en no dejarle pequeñas cargas invisibles todos los días,